Como con las leyes naturales físicas, Dios nos permite conocer un orden que también pasa en los temas espirituales. La comprensión de las leyes naturales y físicas puede, de hecho, proporcionarnos una visión más profunda y amplia del orden y la armonía que existe en el universo, lo cual puede tener implicaciones en temas espirituales. Las leyes naturales, como las leyes de la física y la naturaleza, son principios que rigen el funcionamiento del mundo creado por Dios. A través del estudio y de la comprensión de estas leyes podemos aprender sobre el orden y la lógica del universo y apreciar la grandeza del Creador. Algunos autores y teólogos han propuesto que las leyes naturales y físicas pueden tener paralelos en el ámbito espiritual. Por ejemplo, así como las leyes físicas rigen el movimiento y la interacción de los cuerpos celestes en el universo, también puede haber leyes espirituales que rigen el orden y la armonía en el ámbito espiritual. Algunos han explorado la idea de que Dios, como el creador del universo, también ha establecido un orden espiritual que rige la realidad espiritual y moral. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la comprensión de las leyes naturales y su relación con lo espiritual es un tema complejo y puede tener diferentes interpretaciones y enfoques teológicos, porque algunos teólogos y filósofos pueden encontrar conexiones entre las leyes naturales y espirituales, mientras que otros pueden tener diferentes puntos de vista. Por lo tanto, es esencial que abordes este tema con discernimiento y busques una comprensión equilibrada que esté basada en la enseñanza de la Iglesia, la reflexión teológica y la oración. Si estás interesado en explorar más sobre este tema, puedes buscar obras teológicas, filosóficas o científicas que traten sobre la relación entre las leyes naturales y espirituales o consultar a teólogos y líderes espirituales de confianza para obtener una perspectiva más profunda y fundamentada. La idea de que las leyes naturales y físicas puedan reflejar un orden espiritual o moral es un tema interesante y profundo que ha sido explorado por varios teólogos y filósofos a lo largo de la historia. Algunos escritores y pensadores han propuesto que las leyes naturales, como la ley de la causa y el efecto y la ley de la gravedad o la ley de conservación de la energía, pueden tener implicaciones más amplias en el ámbito espiritual. Por ejemplo, algunos han planteado la idea de que las leyes naturales pueden ser una manifestación del orden y la coherencia que Dios ha establecido en el universo, así como las leyes naturales rigen también el funcionamiento del mundo material. Y también puede haber leyes espirituales que rijan el orden moral y espiritual del universo. Algunos consideran que estas leyes espirituales son una manifestación del plan y propósito divinos para la humanidad y el cosmos. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esas perspectivas espirituales de las leyes naturales, eso es una interpretación puramente teológica y filosófica. Puede no ser aceptada por todos y puede no estar correcta, de hecho. La ciencia y la religión son dos campos diferentes de estudio y tienen sus propios métodos y enfoques para comprender la realidad. No todas las personas y comunidades religiosas aceptan la idea de que las leyes naturales reflejen un orden espiritual o moral. Por lo tanto, si tú estás interesado en profundizar en estos temas, te recomiendo que consultes fuentes confiables de teología y filosofía y que busques una comprensión equilibrada basada en la enseñanza de tu tradición religiosa y en la reflexión teológica rigurosa. También es útil estar abierto al diálogo y la discusión con diferentes perspectivas y enfoques y recordar que la comprensión de la relación entre las leyes naturales y espirituales puede ser compleja y sujeta a interpretación. Algunas lecturas que te proporciono para que puedas avanzar en este tema son El orden del cosmos, reflexiones sobre ciencia, religión y filosofía, de Carlos Casanova. Ese libro aborda la relación entre la ciencia, la religión y la filosofía desde una perspectiva amplia, explorando cómo las leyes naturales pueden ser interpretadas en el contexto de una visión teológica y filosófica del mundo. El orden del amor, cómo funciona el amor en las relaciones humanas, de Bert Hellinger. Aunque ese libro se centra principalmente en las dinámicas de las relaciones humanas, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo el orden y la coherencia están presentes en las interacciones humanas y cómo esto puede tener implicaciones espirituales y morales. Teología y ciencia hacia un diálogo interdisciplinario de Ted Peters y Martin S. Hewlett.
Este libro examina la relación entre la teología y la ciencia desde una perspectiva interdisciplinaria, explorando cómo los conceptos científicos, incluyendo las leyes naturales, pueden ser entendidos en el contexto de la fe y de la teología. El orden cósmico, reflexiones sobre la ciencia y la religión, de Juan Araná. En este libro, el autor aborda la relación entre la ciencia y la religión, incluyendo cómo las leyes naturales y el orden en el universo pueden ser interpretados en el contexto de la fe y la teología. La ley moral natural, fundamentos y perspectivas, de Jan Porter. Ese libro examina la noción de la ley moral natural desde una perspectiva teológica y ética, explorando cómo la comprensión de las leyes naturales puede tener implicaciones en la ética y la moral en el contexto religioso. Debes recordar que siempre debes verificar la confiabilidad y la reputación de las fuentes que consultas y busca una comprensión equilibrada y reflexiva de los temas. La relación entre las leyes naturales y espirituales es compleja y puede tener diferentes interpretaciones según las creencias y perspectivas individuales, por lo que es importante que lo abordes con una mente abierta y con respeto hacia las diferentes opiniones. Hay un poco más de libros que les quiero mencionar. El orden del ser es una introducción a la filosofía y es de Tomás de Aquino y de Leo Elders. Es decir, Tomás de Aquino comenzó con la Suma Teológica a mostrarnos lo que es el orden del ser, y esta persona, Leo Elders, se valió de la Suma Teológica de Tomás de Aquino para escribir este libro, porque nos ofrece una comprensión profunda de la filosofía de Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos y filósofos de la historia, y de cómo su visión del orden en la creación y la ley natural influye en su teología y su ética. La sabiduría del corazón, una visión integral de la espiritualidad, de Gerald G. May. En ese libro, este autor examina la espiritualidad desde una perspectiva integral, explorando cómo el orden natural y la armonía en la creación pueden tener implicaciones en la espiritualidad humana, así como en la relación con Dios y con los demás. La ley natural como fundamento de los derechos humanos, de Jean-Marie Herve. Ese libro aborda la noción de la ley natural como fundamento de los derechos humanos, examinando cómo la comprensión de las leyes naturales puede tener implicaciones en la ética y en la promoción de la dignidad y los derechos humanos. Moral natural, una ética para la vida cotidiana, de John H. Howard. En ese libro, el autor ofrece una perspectiva ética basada en la ley natural, explorando cómo las leyes naturales pueden ser entendidas y aplicadas en la vida cotidiana, abordando temas como la ética sexual, la justicia social y la responsabilidad personal. El orden de lo divino. Reflexiones sobre la espiritualidad y la naturaleza, de David L. Schindler. Ese libro examina la relación entre la espiritualidad y la naturaleza desde una perspectiva teológica, abordando cómo el orden divino se manifiesta en la creación y cómo esto puede tener implicaciones en la vida espiritual y en la relación con Dios. Les he dado más de 10 libros, así que espero que estas sugerencias de lectura sean útiles para ustedes para que puedan profundizar en este tema de la relación entre las leyes naturales y espirituales, y que siempre recuerden que se debe hacer una selección adecuada de las fuentes que consultan y abordar el tema con una mente abierta y reflexiva. Es todo por ahora.